Listo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a toditos los alumnos y alumnas de este salón virtual. ¿Cómo estás, Claudio, la María, Alonso, Solange, Álvaro, Anita, Ángeles, Angie, Arián, Braulio, Katy, Daisy, Edu, Estela, Estrella, Ana, Fabiana, Franz, Gabriel, Geraldine? Bueno. Buenos días a todos, señoritas. Buenos días. ¿Qué tal? Hoy día estamos, si la memoria no me falla, 13 de septiembre. Dios mío, 13 de septiembre. Hola, Enzo, ¿qué tal? Buenos días. Yo ya siento la Navidad, chicos. Noche de paz. Noche de amor. Ya para mí es Navidad, les contaré. Para mí es Navidad. No sé si para ti, pero bueno. Lo importante es que estás en la clase como tiene que ser. Eso es lo importante. Estás en la clase y has entrado puntual. Eso es lo más importante. ¿Ok? Bueno, les comento. Ya todo el mundo está hablando sobre el deceso del señor Abimael Guzmán. Todo el mundo está hablando sobre lo que va a significar de aquí en adelante su muerte, ¿no? Y aunque obviamente yo no soy profesor de historia, soy un peruano de a pie como tú, que tiene sus pensamientos al respecto. Vamos a ver, pues, que ojalá este gobierno pueda deslindar de una vez por todas y criticar lo que significó el terrorismo, ¿no? Más o menos unos 30 y tantos mil muertos a lo largo de todos los años. Y murió la cabeza ejecutora de esos asesinatos. El 11 de septiembre del 2001 también se recuerda la caída de las Torres Gemelas. 3.000 muertos en solo un par de minutos. Parece esto una película de ciencia ficción, pero no lo es. 3.000 muertos en solo un par de minutos. Increíble. Ayer mis hijos me preguntaban, papá, ¿y qué pasó el 11 de septiembre? Ellos me decían, porque no saben, son mucho más pequeños que tú. Y bueno, así que les compré la película. No, entramos a Netflix y nos pusimos a ver La caída de las Torres Gemelas, una película con Nicolas Cage del 2013. Buena película, muy buena película, ¿no? Y se trata de recordar lo que pasó. Así que siempre la memoria nos sirve para esto, ¿no? Para mirar atrás y recordar y sacar lo mejor del pasado. Hola, Anita. Bienvenida, hija. Bueno, hola, Janet, ¿qué tal? Primero, así es, Ángelo. Primero, y van a ver, ya que están hablando de Tupac, en este mes también van a hablar sobre los libertadores, ¿no? En el canal 2 van a hablar sobre Tupac Amaru, Melgar, Mateo Pumacagua, María Parao de Bellido, José Olaya. Esas series en verdad van a servir un montón. A veces se nos quedan algunas cosas más rápido cuando se ve que cuando se lee. Así que de que va a sumar, va a sumar. Prohibido faltar y prohibido ver ese tipo de series, ¿ah? Listo, chicos. Hoy día vamos a empezar un tema y que me da alegría, ¿sabes qué? Me da alegría el hecho de que estés, porque este tema, te digo la verdad, es un tema duro, ¿ok? Ojo con eso, ¿ah? No te voy a mentir. El tema del día de hoy es un tema duro y es mejor que lo escuches en vivo, cosa que si algo de lo que yo digo no se entiende, me preguntas como siempre con toda confianza y yo te explico. Si de frente te vas a Wikipedia o a YouTube a escuchar una clase de estas, no la vas a entender. Es un poquito complicado. Ya después de esta clase tendrás un poquito de base para meterte en el mundo de la filosofía contemporánea. Así que, repito, bienvenido a la clase y comenzamos, ¿ok? Ya, profesor, concéntrate, ¿ah? Apaga tu tele, apaga tu radio, dale la espalda al televisor si es que estás en el comedor. Si por ahí en tu casa aparece el Estadio Nacional y todo el mundo está hablando, están licuando, el perro ladrando, el gato maullando tu música o tu hermana escuchando música coreana, pues diles, familia, por favor, silencio por 1 hora y media.
O ahorita mismo ándate a una parte de tu casa donde haya silencio. ¿Ok? Ya está, profesor. Ya le entendí su idea. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. No sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas. ¿Ok? Ojalá encuentres a tu conejo, Solángel. No sé si te acuerdas, la semana pasada yo hice Filosofía Contemporánea 1. ¿Ok? Yo la semana pasada, los que estuvieron, empecé hablando sobre el gran Hegel. La semana pasada te hablé sobre Hegel, luego te hablé sobre Schopenhauer, luego te hablé sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, luego te hablé de Augusto Comte y terminé hablándote, corrígeme si me equivoco, del señor Carlos Marx. ¿Ok? Bueno, continúa. Hoy te voy a hablar de algunos, no de todos, de algunos de los maestros que estás viendo ahí en tu diapositiva. Son un montón, te contaré, ¿ah? Son un montón. Así que comenzamos. Ahora estamos en el siglo XX, ¿ok? Si la semana pasada, siglo XIX a XX, yo empecé hablando de Hegel, cada vez que se habla de la filosofía del siglo XX, ya no se empieza con Hegel. ¿Sabes con quién se empieza? Con el famoso Círculo de Viena, ¿ok? Te voy adelantando que aquí los filósofos, casi todos, por no decir todos, tenían un nivel matemático, un nivel en ciencias altísimo. ¿Me dejo entender? La mayoría de filósofos tenían un nivel matemático altísimo, un nivel de física y química altísimo. Creo que tú has escuchado la palabra círculo, ¿ok? Ah, claro, profesor, yo he escuchado la palabra círculo. Normalmente se utiliza la palabra círculo ¿para qué? Para hablar de un grupito de alumnos que estudian y que en la mayoría de los casos es un grupo formado por personas que tienen un alto nivel académico. Ah, ¿verdad, profesor? Sí, 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 sí. ¿Por qué no se utiliza la palabra triángulo de estudios o rectángulo? Porque obviamente viene de aquí. En el año 1923, este señor que tú estás viendo ahí, llamado Moritz Litt, fundó este famoso círculo llamado Círculo de Viena, ¿ok? Ahora, en el año 23, este señor hizo eso. La pregunta es, eh, ¿cuál fue su intención? Mira, estas personas se reunían una, te decía, estas personas se reunían una vez cada año, ¿no? Para compartir, dirimir y debatir sobre los conceptos de ciencia. Era más o menos algo como se hace en la actualidad cuando estás en la universidad. Hay algo que se llama congresos, que son netamente académicos, ¿ah? En biología hay congresos, en matemática hay congresos, en medicina hay congresos. ¿Y cuál es el objetivo de los congresos? El objetivo de los congresos, ¿cuál es? Van los alumnos, van los ponentes y vas a escuchar las ponencias de más alto nivel. Por ejemplo, ¿no? En relación a psicología, es un ejemplo, el 15º Congreso de Tratamiento y Abordajes sobre pacientes adictos a la cocaína, ¿ok? Y viene un psicólogo con especialización en psiquiatría y en psicología de la adicción para tratar acerca de cómo ayudar a un paciente que sea adicto a la cocaína. No solamente nos cuenta su historia, sino expone su terapia, nos comenta con datos estadísticos, porque no solamente es lo que yo cuento, es lo que yo demuestro. Y obviamente en un congreso, tú tienes que demostrar que tu terapia funciona. Y después de esa exposición y esa demostración estadística de cuántos casos este psicólogo cubano, póngase, trató, de las 100 personas que estaban a su cargo, 90
se recuperaron con el tratamiento de este psicólogo cubano, pues a partir de ahí, la mayoría de personas que se dedica a psicología de la adicción sabe que puede usar el método del psicólogo cubano, no porque funciona y lo contó, porque funciona y demostró que funcionaba. Eso es lo bonito de estos congresos cuando se reúne gente de alto nivel académico. Se reúnen para compartir experiencias que sirven, que funcionan y que se demuestran estadísticamente. Lo mismo ocurre aquí en el Círculo de Viena, chicos y caballeros. Los más grandes pensadores de la época se reunían para tratar de homogenizar los conceptos, porque tú sabes que la ciencia y los resultados de la ciencia se aceptan aquí y donde sea. Distancia es igual a velocidad por tiempo aquí, en Rusia o en Alemania. Ah, ya pues, pero acá habían características importantes. ¿Qué cosa, profesor? Mira, mira el nivel académico de estos maestros. Este grupo estaba conformado por chistosos. No, estaba formado por ¿quién, profesor? Por filósofos, por matemáticos, por científicos, y muchos de ellos ya habían ganado premios Nobel. Imagínate el nivel académico de este grupo. De verdad que las reuniones o debates que se hacían en ese círculo eran riquísimos. Lástima que no haya registro visual, no habían videos o videocámaras. Ojo con lo que te voy a decir ahorita. Esta palabra que voy a poner, parte de esta palabra ya la conoces. Ojo, parte de esta palabra ya la conoces. ¿Qué palabra, profesor? Ahí está. Todos compartían el pensamiento neopositivista. Los que estuvieron en la clase pasada no me dejarán mentir. Los que tuvieron la clase pasada, yo les hablaba sobre el pensamiento positivista. No sé si se acordarán de Augusto Comte. Augusto Comte fue el creador del pensamiento positivista. Profe, hágame recordar, ¿y en qué se basaba el pensamiento positivista, profe? Porque yo falté la semana pasada, estuve viendo Goku, profesor. Ya, mira, el pensamiento positivista se basa en la observación y en la descripción. Ah, sí, sí, sí lo contó, sí lo contó. En otras palabras, el pensamiento positivista admira y se basa en la ciencia. Ya, pero este pensamiento ya no es positivista, es neopositivista. ¿Y qué cosa es neo? Nuevo. Todos compartían el nuevo pensamiento positivista. Profesor, una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre el positivismo de la clase pasada y el neopositivismo de la clase de hoy? Fácil. Si bien es cierto, el positivismo le daba importancia a la ciencia de la clase pasada, hoy el neopositivismo del cual te voy a contar le da mucha importancia al lenguaje que, profesor, al lenguaje científico. Ah, ojo con eso, ¿ah? El neopositivismo le da mucha importancia al lenguaje científico, a la forma que tiene la ciencia de escribir o redactar sus hallazgos. Y luego te contaré quién es el máximo paladín, el bravo de bravos en relación al lenguaje científico, a cómo la ciencia tiene que redactar. Ya llegamos, dame un tiempito. Profe, sinónimo de pensamiento neopositivista, te pongo el segundo sinónimo, positivismo lógico. Profe, ¿habrá un tercer sinónimo? Sí. Te pongo los tres porque San Marcos es la muerte. A veces te da el sinónimo uno, a veces te da el sinónimo dos, o a veces te da el sinónimo tres. Son las tres palabras que nos hablan del neopositivismo, ¿no? El positivismo lógico y el empirismo lógico. Repito, ¿de qué tratan ellos? Del lenguaje científico, de la forma que la ciencia tiene que redactar sus investigaciones. ¿Ok? Oye, en el año 29, te cuento, ellos crean su manifiesto. Era como su decálogo, lo que significaba pertenecer al Círculo de Viena, ¿entiendes? Ahí encontraba sus principios, sus derechos, sus deberes. Lastimosamente, y aunque no me creas, el Círculo de Viena se tuvo que disolver.
Profe, pero ¿por qué si era un grupo académicamente riquísimo? ¿Por qué se tuvo que disolver? Yo no entiendo, profesor. Se tuvo que disolver, ¿sabes por qué? Porque todos eran, o la gran mayoría era judía. Sus integrantes eran judíos. Y en esa época, yo no sé si tú te acordarás, asciende al poder el señor Gustavo Adolfo Hitler. Y tú sabes que Hitler amaba a los judíos o no. Hay historias donde Hitler se disfrazaba de payaso en Navidad y bueno, hacía reír a los niños judíos, les daba chocolatada, hacía rifas, ¿no? Es una locura lo que estoy hablando. El grupo se tuvo que disolver porque obviamente Hitler los iba a matar. Mira, hasta Albert Einstein tuvo que escapar y llegar a Estados Unidos. Y todo lo que él hace lo hace en Estados Unidos, no en Alemania. Ok, profesor. Solo hasta aquí. Me estoy dejando entender. Sipi Nopo, habla. Ok, 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 ok. Siga, profe. Sí. Seguimos entonces. Buenos días a las personas que se acaban de integrar. Buenos días a las personas que se acaban de integrar. Espero no hayan entrado tan tarde para que no estén volando. Empezamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, te voy a contar una historia. A ver, profesor, ¿qué historia nos va a contar? La siguiente, mira. Dice, hubieron dos personas, ojo con esto, que influyeron en el desarrollo del pensamiento neopositivista. Repito, hubieron dos personas que influyeron en el desarrollo del pensamiento neopositivista y sin querer queriendo influyeron en el desarrollo del Círculo de Viena. ¿Ok? Te voy a contar. Estas dos personas, sin querer queriendo, como diría el chavo, fueron los responsables de que el pensamiento neopositivista se extendiera por el mundo. ¿Ok? Y más adelante, este pensamiento neopositivista será tomado por el Círculo de Viena. Esta bolita celeste que tú estás viendo acá representa el Círculo de Viena. ¿Ok? Y los que están dentro de esta bolita celeste son los que, algunos de los personajes que integraban el Círculo de Viena, porque eran un montón. Así que déjame que te cuente, limeño, déjame que te cante la gloria. Voy a hablarte de dos maestros, pero uno de ellos era más bravo que el otro. En serio, profesor, yo te cuento. Mira, te presento al loco de Wittgenstein y luego te voy a decir por qué le digo el loco de Wittgenstein y te presento a este señor, su maestro, al señor Bertrand Russell. De verdad que hablar de ellos, solo ellos dos, son sinónimo de academicismo, de profesionalismo académico. Pero ¿por qué le digo a uno loco y a otro no? Mira, esto es una historia bien bonita. Este señor, este que está aquí, era doctor en matemáticas. ¿Ok? Este señor que tú estás viendo aquí, el gran Bertrand Russell, era doctor en matemáticas. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? ¿Que él enseñaba a alumnos de colegio? No. ¿Que Bertrand Russell enseñaba a alumnos de academia? Tampoco. Ah, enseñaba a alumnos de pregrado, o sea, de la universidad? Tampoco. Ah, enseñaba a alumnos que querían sacar su maestría? Tampoco. Enseñaba a alumnos que iban a obtener el grado de doctor en matemáticas. Él era profesor ahí. ¿Te imaginas el nivel de este señor? Y no estoy hablando de la universidad, mejor no voy a decir nombres, allá en Inglaterra. Te cuento. Mira, este señor fue Wittgenstein y este señor fue Bertrand Russell. Te voy a contar un poquito sobre Wittgenstein. Mira, Wittgenstein y Russell, como estás viendo las flechas, influyeron en el Círculo de Viena. Las personas que están dentro de la bolita celeste son representantes del Círculo de Viena, pero Wittgenstein y Bertrand Russell no están dentro de la bolita. Por lo tanto, fueron personas que influyeron. ¿Ok? Bacán, profesor. Ahora mira, Wittgenstein
nació en cuna de oro. Es algo que tienes que recordar. Wittgenstein nació en cuna de oro. ¿Y eso qué significa? Que obviamente venía de una familia adinerada. Su padre tenía mucho dinero, solo que apostó, a diferencia de muchas personas que tienen dinero, su familia apostó mucho por la cultura. Su padre era dueño de varios museos, ¿entienden? Eran amantes de la cultura. De pronto, Wittgenstein, ya cuando era adolescente, le dijo a su papá, papá, que no quiero ir al colegio. ¿Y su papá qué le dijo? No vayas, ¿no? Así de simple. Así que el gran Wittgenstein, la adolescencia, se quedó en su casa. No quería estudiar. Pero su papito le mandó los profesores a su casa. Pero no a cualquier profesores, pues. A los mejores profesores de la época. Porque eran millonarios, pues. Tenía el mejor profesor de geometría, el mejor profesor de biología, todos en su casa. Bueno, terminó su colegio y le dijo, papá, que quiero ser ingeniero aeronáutico. Y su papá le dijo, estudia pues. Ingresó a ingeniería aeronáutica. Profe, ¿en serio? Sí, ingresó a ingeniería aeronáutica. Acabó su carrera. Y ahí vino la Primera Guerra Mundial. Y este señor no se le ocurrió mejor cosa o mejor idea que participar de la Primera Guerra Mundial. No tengo que era rayado. De pronto uno diría, ¿no? Con toda la plata que tenía, uno por manera natural busca defenderse, huir del peligro. Pero él se fue a la guerra a combatir en la Primera Guerra Mundial. Por estas razones milagrosas, no murió, ¿ok? Lo metieron preso. Estuvo preso en Italia. Y mientras estaba preso, ya comenzó a hacer un libro. Un libro que te voy a contar en la siguiente diapositiva le va a dar la vuelta al mundo. Ojo, comenzó a avanzar el libro en la cárcel. Y tú sabes que una cárcel no es un hotel 5 estrellas. Ahí tú escribes al lado de las ratas. Y bueno, ahí estuvo avanzando ese famoso libro. Si no fuera por su amigo Johannes Keynes, premio Nobel de Economía, pagó la multa y el señor Wittgenstein sale libre. Cuando sale, le llega a sus manos un librito. ¿Qué librito le llega a sus manos? El librito se llama Principia Mathematica. ¿Quién es el autor de Principia Mathematica? El maestro de maestros, Bertrand Russell. ¿Ok? Bertrand Russell, acá lo tienes con su pipa. Él hizo ese libro conjuntamente con otro matemático llamado Whitehead. ¿Ok? Cuando Wittgenstein toma el libro de Bertrand Russell, se lo lee de cabo a rabo. Él recién había salido de la cárcel, ¿ah? Se lo lee de cabo a rabo. Y lo primero que dice es, tengo que conocer al autor de este libro. Así que toma su avión, llega hasta Inglaterra. Oye, viaja a Inglaterra solo para conversar con Bertrand Russell sobre el libro. Lo llega a encontrar. Ya en esa época Bertrand Russell era mayor que Wittgenstein, date cuenta. Wittgenstein había nacido en el 89, él había nacido en el 72, ¿entiendes? Casi 17 años mayor. Así que ya el señor Bertrand Russell era un hombre mayor. Wittgenstein, siempre un poquito soberbio y arrogante, le dice, buenas tardes, ¿usted es Bertrand Russell? Así es, muchachito. ¿Qué deseas? ¿Sabes lo que le dice? He venido a debatir. Mira, he venido a debatir con usted sobre su libro. Cuenta la historia que Bertrand Russell se ríe, porque ve a un jovencito con un ímpetu. Es como que, no sé, pues, tú le digas a tu papá, que es de la uni y es ingeniero electrónico, que tú a tu papá le digas, ¿sabes qué, papá? Voy a debatir contigo sobre matemáticas. Tu papá se va a reír, ¿no?
¿Entiendes? Algo así era la cosa. Solo que Wittgenstein era en verdad muy inteligente. Le dice, señor Bertrand Russell, quiero debatir con usted sobre el libro Principia Matemática. Bertrand Russell se ríe y le dice, mira muchachito, primero matricúlate en el curso de doctor en matemática que estoy llevando. Si lo apruebas y te titulas de doctor en matemáticas, pues podemos debatir o podremos debatir de doctor a doctor. Antes yo no tengo nada que debatir contigo, muchachito. Y se lo dijo directamente pensando que Wittgenstein era un provocador o un chibolo rebelde, pero no sabía que Wittgenstein tenía un nivel académico alto, con decirles que ya había avanzado el 90% de una obra en la cárcel, una obra matemática y lógica. Y Wittgenstein aceptó la apuesta. Estuvo estudiando 2 años, acabó el curso de doctor en matemáticas, se tituló con honores. ¿Y sabes con qué obra se tituló? ¿Con qué tesis? Con la obra que hizo en la cárcel al lado de las ratas. Profe, ¿cómo se llama esa obra? Ahorita te lo digo. Y cuenta la historia que cuando se tituló de manera unánime por todo el jurado, se acerca a cada uno, les agarra el hombro y les dice a cada uno, nunca entenderán. Así de soberbio era Wittgenstein, dándoles a entender de que sí, que él se vino a pasear esos 2 años en matemática y que realmente el que sabe más era él. ¿Ok? Así de loco era Wittgenstein. Luego regresa a su casa, ya estaba aburrido de la matemática, aburrido de la filosofía, aburrido de la lógica. ¿Y sabes qué hace? Dona todo su dinero, todo lo que lo tocaba o que le tocaba, él lo regala a entidades de ayuda social. Y luego se va a trabajar de jardinero. ¿Profe, está hablando en serio? Sí. Profe, pero él era ingeniero aeronáutico. Sí. Era doctor en matemáticas. Sí. Pero se va a trabajar de jardinero. ¿Cortaba plantas? Así de loco era este pata. Su hermana se entera y le dice, oye, loco del demonio, tú eres un doctor en matemáticas, eres ingeniero aeronáutico, ¿qué haces cortando plantas, mongol? No, 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 no. Quiero que me hagas una casa, le dice su hermana. Quiero que me hagas una casa. Oye, una casa enorme. Él no era ingeniero civil, no era arquitecto. Le dijo, dame 2 años y yo te hago tu casa. Hizo los planos, plin, plum, plin, y le hizo la casa de tamaño castillo a su hermana. Mira lo inteligente que era. ¿Ok? Seguimos entonces. Así de rayado era este patita. Así que ya sabes un poquito más de Grant Wittgenstein y Bertrand Russell. Mira todo lo que aportó Wittgenstein al mundo de la filosofía lógica. Mira, él representa la filosofía analítica. Él es el representante. Tú sabes qué es el análisis, ¿no? El todo se descompone en partes. A él le encantaba escudriñar el todo. ¿Y qué es lo que luego va a escudriñar o qué es lo que luego va a observar con atención? Al lenguaje. Ah, profe. Él es entonces uno de los más grandes representantes del lenguaje científico. Fíjate. Sí, este señor creó las tablas de verdad. Profe, ¿a qué tablas de verdad se refiere? Creo que todo el mundo ha hecho esto en el colegio, ¿ah? Y si no lo has hecho en el colegio, lo has hecho aquí en la academia, en aritmética, en RM o en álgebra. ¿Qué cosa, profesor? Sé que te vas a acordar. P entonces Q. Ah, sí. Verdadero, falso. Esta es una condicional. Estas tablas de verdad. Profe, ¿qué? ¿Este loco fue el creador de las tablas de verdad? Sí. Ya sabes quién creó la teoría de las tablas de verdad. Profesor, ¿y por qué hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque en las tablas de verdad, creo que tú lo sabes, se llega a una conclusión final. Después de un planteamiento, así es Arianita de mi corazón, después de un razonamiento, tú sabes que en una tabla de verdad hay valores, o sea, hay proposiciones, y se llega a una relación de verdad. Si hay un razonamiento correcto, la respuesta será una tautología, o sea, la respuesta será verdadera. Pero si entre el antecedente y el consecuente no hay una relación
racional, la respuesta será una falsedad. Lo que a Wittgenstein le gustaba, y te lo digo desde ahorita, era llegar a un razonamiento correcto, sin tanto chamullo, sin tanto floro, sin tanto palabreo. Tú sabes que cuando hablamos en la calle, en el día a día, utilizamos muchas mentiras y muchas formas o exageradas de hablar o inapropiadas de hablar. Para este señor, el lenguaje tenía que llegar a un resultado real. Y lo más frío y lo más exacto del lenguaje es a través de las tablas de verdad. Porque lo que es. Lo que es verdadero, pues. Y lo que es falso. Los seres humanos tenemos tres ojos. Eso es falso. Los seres humanos tenemos sangre roja. Eso es verdadero. ¿Ves cómo a Wittgenstein le encantaba utilizar proposiciones reales? Le encantaba utilizar proposiciones que se puedan demostrar su falsedad o su verdad. A él no le gustaban las exageraciones, las lágrimas. Por lo tanto, para librar al lenguaje de tantas subjetividades, él utilizaba las tablas de verdad para llegar a una respuesta real. Ok, profesor. Profe, ¿y cómo rayos se llamaba su primera obra? Acá está. El Tractatus Logicus Philosophicus. Profesor, parece un hechizo de Harry Potter. Sí. Tractatus Logicus Philosophicus. ¡Chuf! Eres un sapo. ¿Qué significa eso? Tratado de lógica y filosofía. Chicos, esta fue su primera obra y la obra más conocida en el mundo. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Por qué ha puesto primer Wittgenstein? ¿Que había primero y segundo, había hermanos? No, no, no. Fue su primera etapa, porque en la segunda etapa cambia. Este primer Wittgenstein, te cuento, señorita, te cuento, caballero, la primera etapa de este Wittgenstein se caracterizó porque era una etapa sumamente radical. Él era así de duro. Lo que no es blanco es negro, y lo que no es negro es blanco. No aceptaba ambigüedades. Las cosas o son de una manera o son de otra, pero no pueden ser de las dos formas a la vez. Y en el Tractatus Logicus Philosophicus, ¿qué nos dice? Él nos dice esto: la ciencia, al utilizar un lenguaje, tiene que utilizar un lenguaje fáctico. Acá está. Tiene que utilizar un lenguaje de proposiciones fácticos. Profe, disculpe, soy del ciclo básico. ¿Qué está hablando? ¿Qué cosa es un lenguaje fáctico? Ah, fácil, pues. Un lenguaje del que sepamos cuándo sus proposiciones son verdaderas y cuándo sus proposiciones son falsas. Si podemos demostrar con rapidez que una proposición es verdadera o es falsa, pues esos lenguajes son un tipo de lenguaje fáctico, aquello que se puede evidenciar. La ciencia tiene que utilizar un lenguaje que utilice proposiciones que se puedan demostrar. ¿Entienden? Ese lenguaje es el único que tiene que utilizar la ciencia. Por ejemplo, si yo te digo, mira, los perros tienen 7 patas, ¿esa es una proposición? Sí. ¿Y por qué es una proposición? Porque está hablando de un hecho fáctico. Profe, no entiendo. ¿Y cómo que está hablando de un hecho fáctico? Es que se puede demostrar si eso es verdadero o falso, pues. Los perros tienen 7 patas. Esa es una proposición falsa. Por lo tanto, como se puede demostrar con rapidez que esa es una proposición falsa, esa proposición puede ser usada por la ciencia. Y acá yo la pongo. P. Tú sabes que en lógica una variable representa toda una oración. Si yo te digo, los gatos ladran, esa es otra proposición y es fáctica. ¿Por qué, profesor? Porque podemos saber que es falsa. Acá está, Q. Y voy armando mi tablita de verdad. Ya, ya, ya. Si es verdadero, la ciencia tiene que tomar esa variable. O si es falso, igual. Por ejemplo, yo te digo, eh, tú me vas a responder, a Marte se le conoce con el nombre de planeta rojo. Te pregunto, ¿será una proposición fáctica, sí o no?
Correcto. Sí, profesor. Eso sí es una proposición fáctica. ¿Por qué? Porque podemos demostrar si es verdadero o falso. Y sí, pues, Marte se le conoce con el nombre de el planeta rojo. Ah, siguiente ejemplo. Y ya está. Mercurio es el planeta que está más lejos del Sol. ¿Es una proposición fáctica? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. ¿Será una proposición fáctica? ¿Sí o no? Profe, ya me olvidé. ¿Cómo era fáctico? Ah, que podemos demostrar si es verdadero o falso. Sí, profesor, sí es una proposición fáctica. ¿Por qué? Porque en este caso es falso. Mercurio no está más cerca, es el que está más lejos del Sol. ¿Entiendes? El que está más lejos del Sol es Plutón, que ya no es planeta. Ah, ya voy. Última pregunta, última pregunta. Última pregunta, ¿ya? A ver, Perú limita por el norte con Chile. ¿Es una proposición fáctica? ¿Sí o no? Perú limita por el norte con Chile. Claro, pues profesor, es una proposición fáctica. ¿Por qué? Porque en este caso podemos demostrar que es falso. Ah, ya entendí, profesor. Si es verdadero o si es falso, es una proposición fáctica. Chévere, ya está. Pero si yo te digo, por ejemplo, te amo, ¿es una proposición fáctica? ¿Sí o no? A ver, te amo. ¿Tú qué dices? Ah, no, pues, profe. El decir te amo ya no es fáctico. ¿Por qué? Porque no sabemos si eso es verdadero o falso. No sabemos. De repente sí, de repente no. ¿Te das cuenta? Esas proposiciones ya Wittgenstein no las puede tomar. ¿Entiendes, no? Eh, Cristo te ama, Dios te ama. Esas proposiciones que no se pueden demostrar si son verdaderas o falsas, Wittgenstein no las tomaba. Así de radical era. Oye, pero el segundo Wittgenstein cambia radicalmente, hija. Cambia radicalmente, hijo. ¿Por qué? El segundo Wittgenstein crea una obra que se llama Investigaciones Filosóficas. ¿Ok? ¿Y qué nos cuenta aquí? Que ahora la ciencia sí puede utilizar un lenguaje un poco más subjetivo. Este segundo Wittgenstein nos comenta que el nuevo reto de la ciencia será que ahora la ciencia lleve a un lenguaje de proposiciones enunciados que tengan que ver con la literatura, el arte, las emociones. Profe, ¿usted está bien? Hace unos minutos me acaba de decir que el primer Wittgenstein no aceptaba proposiciones subjetivas que tengan que ver con el amor o con la ambigüedad. El primer Wittgenstein era así, o vida o muerte, o blanco o negro. Ya, pues el segundo Wittgenstein cambia. El segundo Wittgenstein sí va a aceptar proposiciones como esta. Te amo. ¿Eso será una proposición? Sí. ¿Y cómo voy a saber si eso es verdadero o falso? Ah, para eso él nos habla de los juegos del lenguaje. ¿Y qué implica los juegos del lenguaje? Para saber si una proposición de estas subjetivas son verdaderas o falsas, tenemos que entender en qué contexto se da esa palabra. A eso se le llama análisis de contexto. Este segundo Wittgenstein dice, estas proposiciones medias subjetivonas yo puedo saber si son verdaderas o falsas, pero tengo que entender en qué contexto o entorno se dan o se emiten esas palabras. Profesor, ¿me puede dar un ejemplo? Mire que soy del ciclo básico y he venido del Colegio Nacional. Ok, yo te doy un ejemplo. Mira, te odio. Te pregunto, ¿el primer Wittgenstein aceptaría esa proposición? Te odio. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices?
Claro, pues profesor, el primer Wittgenstein no aceptaría esa proposición, porque el primer Wittgenstein diría, yo no sé si te odio es verdadero, yo no sé si te odio es falso. Pero el segundo Wittgenstein sí acepta esta proposición. Ya, pero profe, cuénteme, el segundo Wittgenstein, ¿cómo va a llegar a saber si esta proposición es verdadera o falsa? ¿Verdad, no, profesor? Ah, lo que tenemos que saber es en qué entorno, es en qué contexto se da esta premisa. Tenemos que saber en qué contexto se dan estas palabras. Ejemplo, te odio. Una chica le dice a su enamorado, ¿ah? Te odio, mi gordito bello. Ese es el entorno. Mira, le dice, te odio, mi gordito bello. Respóndeme, ¿realmente lo odia? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Obvio que no, pues profesor. Está jugando. Está utilizando la palabra te odio como un cariñito. ¿Entiendes? Simplemente es como cuando tú dices, por ejemplo, mi feíta linda. O cuando las chicas dicen mi mostrito preferido. No es que le esté diciendo monstruo feo, sino en verdaderamente lo quiere. Son frasecitas. Ah, por lo tanto, ella aquí no lo odia. Esta proposición es falsa, porque realmente no lo odia. Ah, ¿entiendes? Bacán, bacán, bacán. Michelle me pregunta, profe, al grano, ¿cómo sé si me miente o no? Yo te respondo al grano, mi querido Michelle. Tienes que saber el entorno. Para que tú sepas, Michelle, si alguien te miente o no, diría el segundo Wittgenstein, tienes que ver en qué contexto se da esa palabra, Michelle. Esto no es matemática, de 3 por 2 es 6. Tienes que interpretar, mi querido Michelle. Para saber si alguien te miente, diría el Wittgenstein, tienes que saber en qué contexto se da esa palabra. Ah, ok, 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 ok. ¿Cómo saber si esta chica le dice a su enamorado te odio? ¿Cómo saber si realmente lo odia? Pues había que saber su entorno, Michelle. Acá está. Y acabamos de concluir, Michelle, que no lo odia. Ojalá me esté entendiendo, Michelle. Me pregunta José, profe, una vez vi un video donde decía que no todo lo que es verdad se puede demostrar en lógica, hasta en la matemática. Ah, claro, correcto. Y ahí sí nos metemos en un terreno un poquito más trascendente. Pero eso es cierto. A ver, profesor, segundo ejemplo, ¿ya? Ahora la chica le dice, mira, a su enamorado, te odio, basura inmunda. Ay, ay, ay. Mira, te odio, basura. Oye, ¿esta chica lo odiará, sí o no? Pero claro, pues, mira en qué entorno le dice te odio. Arriba le decía te odio, mi gordito bello. Ahora le dice te odio, basura inmunda, perro del perro, moco del moco, basura de la basura. Ah, oye, eso es verdadero. Ah, ya, ya, ya. ¿Entiendes? El segundo Wittgenstein le da mucha importancia al entorno de las palabras, mientras que el primer Wittgenstein no aceptaba eso. Ya está, profesor. Un poquito más. Mira, a ver, este señor postuló estos tres conceptos, que son feos, ¿ah? Suenan horrible, pero son bien fáciles de entender. Tienen nombres medios horribles, pero son bien fáciles de entender. Postuló los conceptos de proposiciones atómicas, hechos atómicos y el isomorfismo. Profe, ¿qué es eso? ¿Árabe? ¿Ese es grecorromano? ¿Qué es eso? Son palabras medias feas, pero sus conceptos son sumamente fáciles. Mira, a ver. Ejemplo de proposición atómica. Ahí está. Una proposición atómica es el nombre que le doy al objeto. ¿Tan fácil, profe? Sí. Una proposición atómica es el nombre que le das a un objeto. Profe, ¿y el hecho atómico? Ah, el hecho atómico es el objeto. A ver, ahí está. Proposición atómica, la palabra celular. Hecho atómico, el objeto, que es el celular. Y el isomorfismo, profesor, ¿qué cosa es?
es la relación que hay entre la palabra y el objeto. Ah, por ejemplo, proposición atómica, pan, hecho atómico, ahí está. Ah, isomorfismo, la relación que hay entre el pan, la palabra, y el pan objeto. ¡Achán! ¿Ves que es fácil, no? Recontra fácil. Otro ejemplo para los que no entienden, proposición atómica, pelota, hecho atómico, ahí está la pelota más chueca, y la relación entre pelota, palabra y pelota objeto, isomorfismo. Ya está. Acá viene su famosa frase, ¿no? Los límites de mi lenguaje representan los límites de mi pensamiento. Claro, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Si solo sabes hasta 6, habla hasta 6. Si solo sabes hasta 4, habla hasta 4. No chamulles más, porque si hablas cosas que no sabes, eso es chamullo, floro barato. Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí o no? Te leo. Chévere. Siga, profe. Siga. Profe, ¿cuáles son los principios del neopositivismo? Acá te los cuento, mira a ver. Toda teoría, dice el neopositivismo, tiene que ser verificada. Toda teoría tiene que ser verificada. Postularon el método, ¿qué, profesor? Inductivo. ¿Y esto es qué cosa? Ir de lo particular a lo general. Y obviamente en todo esto nos tiene que ayudar, ¿qué cosa, profesor? Nos tiene que ayudar la semiótica. ¿Qué cosa es la semiótica? Es la ley de signos. Es la ciencia que estudia la simbología, pues más, menos, por, raíz cuadrada, paréntesis, integral, factorial, pi, neperiano, etcétera. ¿Ok? Uy, aparece de pronto Karl Popper. A Karl Popper, ¿sabes cómo le decían? El verdugo del positivismo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que planteó el neopositivismo, Popper prácticamente lo contradijo. ¿De qué manera, profesor? A ver si te acuerdas. ¿Cuál era el antónimo del racionalismo? Te leo, a ver los que han estudiado. Antónimo del racionalismo. ¿Qué movimiento filosófico era? Lo máximo, Pepe. Excelente, Natalie. El empirismo. Todo lo que decía el gran René Descartes en el racionalismo, el gran John Locke en el empirismo lo negaba. ¿Recuerdas o no? Mientras que René Descartes decía, conocemos a través de la razón, John Locke decía, no, conocemos a través de la experiencia. Mientras que el gran René Descartes decía que venimos con ideas innatas al mundo, el gran John Locke decía, no, venimos con la mente en blanco. Lo mismo ocurre aquí. El antónimo del neopositivismo es el racionalismo crítico. Simplemente vas a negar todo lo que he puesto. Ya sé qué va a decir, profesor. Si acá plantearon la verificación, él seguro planteó que este señor planteó la falsación. Acá está. ¿Ves? Oh. Para que una teoría pueda aceptarse como verdadera, escúchame, tiene que sobreponerse a la falsación. Profe, explíqueme un poquito mejor que soy del ciclo básico. ¿Cómo es eso? Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de catetos. Creo que lo dije bien, el famoso teorema de Pitágoras. Ya está. Viene Popper y dice, yo para aceptar que eso es verdadero, voy a asumir que es falso. Mira, voy a asumir que es falso. De frente asumo que es falso. Así que voy a demostrar si esto es real o no. Popper comenzará a despejar esto para demostrar, pero él de antemano ya dijo que era falso, ¿ah? Pero tú sabes que esto es verdadero, pues. Esta igualdad es correcta. Llega al final
Y obviamente Popper dice, quise demostrar que esto era falso, pero no pude. Conclusión, esto es verdadero. Ah, si acá utilizaron el método inductivo, Popper utilizó el método ¿qué? Deductivo. De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. ¿Ok? Y justamente, mira, le decían el verdugo del positivismo. Y mira su obra. ¿Quién mató al positivismo? Odiaba el positivismo, el gran Popper. Oye, nos vamos con el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn. Mira, escúchame. Cada vez que veas estos conceptos, acuérdate de Thomas Kuhn. Concepto 1, 2, 3, 4. Como en psicología, por ejemplo, cuando escuches inconsciente, complejo de Edipo, complejo de Electra, teoría pansexual de la personalidad, automáticamente te vas a acordar de quién? De Sigmund Freud, pues. ¿Entiendes, no? Oh, cuando escuches cualquiera de estos conceptos, te vas a acordar de este frentón llamado Thomas Kuhn. ¿Ok? Thomas Kuhn dice que para explicar un problema particular de la naturaleza, tenemos que apoyarnos en un modelo. Sinónimo de modelo, paradigma, pues. Y tú sabes que en la ciencia hay varios modelos científicos. Y con esos modelos científicos podemos explicar la diversidad de problemas. Gracias al modelo científico, papi y mami, se crea esto, que es la ciencia natural. Gracias al modelo científico, se crea la teoría. Una teoría es una explicación de la realidad que se basa en un modelo. Profe, hable más fácil. Vámonos con el modelo psicoanalítico o paradigma psicoanalítico. Primera clase de psicología cuando hice escuelas y enfoques psicológicos. ¿Ok? Cada escuela es un paradigma en la psicología. Ya, pues el psicoanálisis explica toda la realidad utilizando un modelo. Repito, el psicoanálisis tiene una teoría, el psicoanálisis tiene una ciencia natural. Explica por qué se da la ansiedad, por qué viene la depresión, de dónde vienen los traumas. Ya, pues, pero toda esa teoría la hace en función a su modelo. Y el modelo del psicoanálisis es un modelo sexual. Ah, mientras que los conductistas, ¿recuerdas la primera clase? Los conductistas trataban de explicar la realidad en base a su modelo conductual. Conclusión, la teoría es la hija del modelo. Ya, profesor. Profe, ¿qué cosa es ciencia extraordinaria? Es el momento en donde el paradigma fracasa, ¿ok? Profesor, no llego a entenderle. ¿Cómo que es el momento en donde el paradigma fracasa? Yo te voy a explicar, mira. A ver, profesor, voy a volver a compartir un ratito. Ahora sí. Profe, ¿qué cosa es ciencia extraordinaria? Es el momento en donde la anomalía que se tiene que enfrentar es tan grande que simplemente el paradigma no puede. En otras palabras, la ciencia se rasca la cabeza y dice, ¿qué rayos está pasando ahí que no entiendo? Eso es ciencia extraordinaria, cuando no se puede corregir o cuando no se puede explicar esa anomalía. ¿Y qué cosa es revolución científica, profesor? Ah, la revolución científica es cuando aparece una nueva teoría que con el tiempo se convertirá en el nuevo paradigma. Profe, ¿puedo poner un ejemplo? Claro. Y está el modelo científico. Todo es felicidad. Cuando este modelo científico puede explicar las cosas, todo es felicidad, ¿ok? Todo modelo, acuérdate, tiene su teoría. Todo es tranquilidad ahí. Pero de pronto aparece un problema que el paradigma no puede manejar. La anomalía es tan grande que el paradigma dice, ups, eso es lo que dice el paradigma, ¿no? Ups, ahí está.
Esto es ciencia extraordinaria, mira, a ver. La ciencia en ese momento, el paradigma dice en ese momento, ¿qué rayos es eso? No lo entiendo. Ese es el periodo de crisis. ¿Cómo se le llama? Ciencia extraordinaria. Chicos, en el 2008, tú de repente tenías, no sé, pues 4 añitos. Yo veía un programa en Discovery Channel que se llamaba Ciencia Extraordinaria. ¿Y sabes por qué se llamaba así? Porque habían extraído el concepto de Thomas Kuhn. Te acabo de explicar que ciencia extraordinaria es el momento en donde la ciencia dice, ups, donde no sabe qué es lo que pasa. Ya pues los casos que tú veías en Discovery Channel, ciencia extraordinaria, eran casos, por ejemplo, como los siguientes, ¿no? El niño pez, el niño lobo, el joven árbol, la niña chancho, casos alucinantes. Nunca me voy a olvidar de un caso de un hombre que tenía los testículos más pesados del mundo. ¿Sabes cuánto llegaron a pesar en suma sus dos testículos? No me vas a creer. ¿Qué? 80 kilos. Sé que ahorita estarás que te agarras la cabeza y dices, este profe está fumando porquería. La suma de sus dos testículos sumaban 80 kilos. ¿Entiendes? Eso rompió el esquema a los científicos. ¿Qué rayos es eso? Eso es ciencia extraordinaria. Pero la ciencia no se queda. Ojo, el programa se llamaba, John, el programa se llamaba Ciencia Extraordinaria. Profe, pero la ciencia no se queda con los brazos cruzados. Por supuesto que no. Aparecen teorías. Mira, ve, la teoría A, la teoría B, la teoría C. Vamos a suponer que la teoría C puede explicar por primera vez lo que las otras no pudieron. Aparece ahí la revolución científica, porque la teoría C acaba de explicar, porque la teoría C acaba de explicar lo que las otras teorías no pudieron. ¿Entiendes? Así que a partir de ese momento, la teoría C se convierte en ¿qué, profesor? En el nuevo paradigma y por lo tanto en la nueva teoría. Bacán, profesor. Para acabar y dejarte tranquilo, hablemos brevemente del existencialismo. Mira, su fundador fue Kierkegaard, un maestro, un maestro. Chicos, así rapidito te digo, Kierkegaard decía lo siguiente: o lo superas y decides vivir bien tu vida, o no lo superas y simplemente serás un muerto en vida. Repito, o lo superas, o sea, a ese dolor se refiere, pues, o superas ese dolor y decides vivir tu vida lo mejor que puedas, o decides no superar ese dolor y automáticamente te conviertes un muerto, te conviertes en un muerto en vida, te conviertes en un zombie. Porque para matarte hay dos formas de matarte: la muerte directa y la otra muerte en la que tú no te matas, pero por la forma de vivir que tienes estás prácticamente muerto. Por eso su obra, ¿no? Él tenía una obra muy bonita que se llamaba o lo uno o lo otro. O decides estar bien, decides estar feliz, o decides estar viviendo del dolor, o decides aprovechar tu día a día, o te quedas viviendo en el orgullo y en el resentimiento. O te programas qué vas a hacer de aquí en adelante, o vives quejándote, echándole la culpa a Dios de la enfermedad que tienes, de que papá no estuvo contigo y bla, 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 bla. Hay dos formas de vivir: o lo tomas o lo dejas, o lo uno o lo otro. Oye, Karl Jasper, de él te hablé hace como 5 semanas en la primera clase de filosofía. Él nos habla de esto, ¿ve? La situación límite. ¿Recuerdas qué era la situación límite? Claro, pues profesor. Karl Jasper, un gran existencialista, nos decía que la situación límite no era otra cosa más que estar en un momento altamente límite, que casi siempre es la muerte, y que cada vez que escapamos de la muerte, recién aflora en nosotros
la capacidad reflexiva. Después de que escapamos de la muerte, volvemos a nacer y automáticamente nace en nosotros el amor a la filosofía, que es la valoración a la vida. Chan. Ahí lo tienes a este señor llamado Karl Jasper. A veces cuando hago clases con alumnos que están con la cámara prendida en colegios, muchos se ponen fondos de libros, ¿no? Ahí lo tienes al señor con su fondo de libros. La única diferencia es que no es un fondo virtual. Esos son fondos reales. ¿Cuánto se leía en la antigüedad, chicos? ¿Cuánto se leía? ¿Este señor quién es? Martin Heidegger. Él tiene frases muy bonitas. Una de ellas es esta, ¿no? Él sostiene que tú y yo estamos arrojados en el mundo, escupidos cual flema de pulmón. ¿A eso cómo se le llamó? Dasein. Ni tú pediste nacer, yo tampoco. Ni tú pediste venir al mundo, yo tampoco. ¿Ok? Este genio que está aquí abajito, ¿cómo se llama, profesor? Jean-Paul Sartre. Mira la frase que tiene este maestro ahí. El ser humano está condenado a decidir. A ver, te voy a preguntar. Mira, el ser humano está condenado a decidir. Le preguntan a Pepe Lucho. Pepe Lucho, ¿cuándo vas a postular? En marzo, mamá. ¿A qué universidad, mamá? ¿A qué universidad, papá? A San Marcos, mamá. Te pregunto, ¿Pepe Lucho decidió sí o no? Mira, le preguntaron, ¿cuándo vas a postular? En marzo, mamá. ¿A qué universidad? San Marcos. Pepe Lucho, ¿ha decidido sí o no? ¿Tú qué dices? La respuesta es obvio, pues profesor, claro que sí. Ok. Hijo, ¿a qué carrera vas a postular? No sé, mamá, a la que tú me digas. En esta tercera pregunta, Pepe Lucho decidió sí o no. La respuesta es sí, también decidió. ¿Cómo? Claro, decidió no decidir. Cuando le preguntan a qué carrera, mi amor, él dice, la que tú quieras, mamá. Está decidiendo no decidir. Está decidiendo darle la potestad a su mamá para que decida por él. Ah, qué buena. Conclusión, tú eres responsable de tu éxito, tú eres responsable de tu fracaso. Porque hay algunos alumnos a los que les encanta decir, es que mi mamá me dijo, es que mi papá me dijo, es que mi mamá... Ya está, para esos alumnos ya sabes, tú eres el único culpable y responsable de lo que te pasa. Bacán, profe. Unas frasecitas que las podrás leer luego ya. Principios. Mira, a ver, cuando veas uno de estos principios, marca de frente existencialismo. Uno, estamos arrojados en el mundo. ¿A esto cómo se llamaba? Dasein. Tú ni yo hemos pedido nacer. Ni tú ni yo hemos pedido nacer en la familia que hemos nacido. Ni tú ni yo pedimos el apellido que tenemos. Ni tú ni yo pedimos el hermano que tenemos. Por lo tanto, tú y yo estamos arrojados en este mundo. Por lo tanto, ya estás aquí. Ya estás aquí. Fuiste planificado, no fuiste planificado. Lo único que te digo es que el 95% de hijos que vienen al mundo en el Perú no son planificados. Y no te pongas mal, ni te sientas triste, ni quieras cortarte las venas, sino que es así, pues no se nos planifica, pero igual se nos da amor. ¿Ok? Ya estás aquí. Querías o no, ya estás aquí. ¿Ok? Y tienes que de aquí en adelante vivir con lo mucho que tienes o con lo poco que tienes. Te tocó nacer en, no sé, pues Monterrico, San Borja o San Isidro. Bien. Te tocó nacer en el asentamiento humano Los Olvidados de Dios. Bien. No puedes quejarte. Las cosas se dan como se dan.
¿ok? Profe, pero eso no es resignación, eso no es fracaso, o sea, porque nací en un asentamiento humano voy a estar ahí toda mi vida. No, si tú quieres cambiar tu realidad, avanza. Si quieres cambiar tu realidad, chambea, trabaja, estudia. Eso es avanzar. Ya estás aquí. Ahora avanza en la consecución de tu proyecto. Si tu proyecto es cambiar la zona donde vives, pues primero tendrás que ingresar, luego tener plata y luego mudarte. Eso es avanzar. Avanza para que busques la materialización de tu proyecto. Ok, 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 ok. 4. De esa manera construyes tu esencia. ¿Qué significa construir tu esencia? De esa manera materializas tu sueño. De esa manera, pues se cumple tu ingreso. De esa manera construyes tu esencia, significa materializas tu sueño. ¿Ok? Profesor, y cuando a mí me dicen la existencia precede a la esencia, ¿cómo es eso? Preceder es antes, ¿no? O sea, me está diciendo aquí que la existencia es primero y la esencia es después. Correcto. Mira, primero tienes que levantarte, trabajar, luchar con una mira. Eso es existir. Si haces eso, existes. O sea, cuando te dicen que la existencia va primero que la esencia, significa que primero tienes que trabajar, primero tienes que sudar la gota gorda, y luego viene la materialización de tu sueño que será el ingreso. Oh, la existencia es anterior a tu sueño. Primero tienes que sudar la gota gorda para que luego se cumpla tu sueño. Ah, ok, ok, ok. Ok. Pero ¿sabes qué? No estamos solos. Y como no estamos solos, debemos de luchar contra la masa. ¿Quién es la masa, profesor? La gente mediocre. La gente que te dice que tú vas a postular, oye, no postules, oye, San Marcos es tranca. Ándate una privada nomás, oye, no, no hay chamba, ándate a otro país a chambear. Hoy sí, no se puede, la cosa está complicada, ¿no? Hoy no, la carrera de ingeniería, todo el mundo postula ahí, no, no voy a poder. Aléjate del mediocre. El mediocre siempre está en el medio. El mediocre nunca levanta la mano. El mediocre nunca opina. Lo peor, el mediocre nunca discrepa. Si la masa se va para la izquierda, él no quiere, pero él va para la izquierda porque le da pánico quedarse solo. Si la masa va para la derecha, el mediocre sigue. No, pues, debes luchar contra esa mediocridad. Y a la última, el miedo avanza, o perdón, el miedo a la nada origina angustia y ello nos hace avanzar. ¿Qué significa esto? El miedo a la nada significa el miedo al futuro, el miedo a no saber qué nos va a pasar. Eso nos preocupa, pero por supuesto que sí. Pero eso es bueno, esa tensión es buena, porque eso hace que estemos más preparados. ¿Entiendes? Aquel papá que lo botan del trabajo, él no sabe qué va a pasar. Por lo tanto, trata de hacer cosas para aumentar las posibilidades de que a la familia le vaya bien. Se preocupa, pues. En tu caso, tú no sabes qué va a pasar de acá a un par de meses cuando postules a San Marcos. Eso es el miedo al futuro. Eso te origina preocupación. Pero es bueno, porque esa es la razón por la cual escuchas esta aburrida clase y todas las demás clases, copias y das tu examen. ¿Por qué? Porque como no sabes si vas a ingresar, eso te preocupa. Pero eso a la vez es bueno porque eso te hace que te hace estudiar. Achá. Listo, chicos. Vayan a la evaluación, 10 minutos y luego regresamos para afianzar. Todos a la evaluación, ¿ah?
Falta un minuto. Los que no han entregado, vamos, jóvenes, anímense. Tiempo, tiempo. Vamos a remarcar algunas preguntitas para afianzar lo aprendido, ¿ok? A ver, profesor. Acá nos quedamos. Dame la clave de la uno. Tienes permiso para equivocarte, ¿ah? ¿Qué dices? Profe, ayúdeme. A ver, profesor. Dice, con relación a las características de la filosofía del siglo XX, ¿ah? Hay dos grandes corrientes, el Círculo de Viena y el existencialismo. Chicos, toda la clase del día de hoy ha sido filosofía del siglo XX. Así empezamos esta clase, es filosofía del siglo XX. Por lo tanto, el Círculo de Viena y el existencialismo pertenecen al siglo XX. La primera es verdadera. No sigue una continuidad con respecto a las ideas del siglo XIX. El siglo XIX hablamos del positivismo. En el siglo XX, ¿de qué estábamos hablando? Del neopositivismo, del nuevo positivismo. Claro que hay una continuidad, pues. La segunda es, pero acá me dicen no sigue. Dice, no sigue. Entonces es falso, pues, porque sí sigue. La segunda es falsa. ¿El problema gira en torno a Dios? ¿En qué momento te he mencionado la palabra Dios? En ningún momento. ¿Verdad, no, profesor? La tercera es falsa. La clave es la letra D. La 2. La 2 te la respondo yo para ayudarte. Mira, dice, la selección peruana clasificó al mundial, ¿no? El entrenador vive el presente, pensando en los próximos partidos que disputaremos como parte del grupo C, ¿ok? Por ello analiza los partidos jugados por las tres selecciones que enfrentaremos, los mismos que formaron parte de su proceso, bla, 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 bla. De acuerdo con lo anterior, ¿qué pensador representativo de la filosofía del siglo afirmó que el presente
debe proyectarse al futuro. Ojo, la respuesta te la voy a dar yo. ¿Qué filósofo afirma que debemos vivir el presente, no proyectándonos hacia el futuro? Si estás ahorita, ok, en el presente, debes vivir en el presente en función a lo que vas a hacer al futuro, pero siempre revisando el pasado. La respuesta es, acá está, el señor Heidegger. ¿Ok? El señor Whitehead no hablaba ni del presente ni del pasado del futuro. Thomas Kuhn tampoco, Popper menos, pero sí Heidegger. ¿Ok, profesor? Bacán. Dame la respuesta de la 3. Dice, el lenguaje guarda relación con los hechos. Sí, profesor, usted lo dijo. Una palabra es cierta si señala un objeto y una proposición es cierta si señala un hecho. Por lo cual hay una relación lógica entre el lenguaje y la realidad. Ya, ¿te acuerdas de los 3 conceptos que te enseñé de Whitehead o Wittgenstein? Profe, ¿cuáles eran esos 3 conceptos? A ver, hágame recordar. Acá están los 3 conceptos, espérate. Ahorita los vas a recordar. Acá está. Concepto uno, proposiciones atómicas. Concepto 2, hechos atómicos. Concepto 3, isomorfismo. Sí, ya me acordé, profesor. La proposición atómica era la palabra, pues. Ejemplo, celular. El hecho atómico que era el objeto que representa. Y el isomorfismo, la relación que había entre el celular y el objeto. Sí, 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 sí. Tiene razón. Entonces, aquí en la pregunta número 2, acá estamos. Me están diciendo la relación que guarda la palabra con el hecho, o el hecho con la palabra. Ya pues, ¿cuál es la respuesta? Fácil, pues, profesor. En la 3, isomorfismo. Esa es la clave. Vamos con la 4. Mira, dice, si una teoría es cierta, entonces se deducirán ciertas consecuencias. Si no se deducen ciertas consecuencias, entonces la teoría no es cierta. Con relación al anterior, ¿qué pensador representativo de la filosofía del siglo XX estaría de acuerdo? Ya está, escúchame. Marx no habla de verdad o falsedad. Heidegger tampoco habla de verdad de la teoría o falsedad. Puede ser Wittgenstein o Popper. En este caso específico, te están diciendo, ¿no? En este caso específico, si una teoría es cierta, entonces se deducirán ciertas consecuencias. Si no se deducen ciertas consecuencias, entonces la teoría no es cierta. ¿Quién era el representante de lo lógico? Correcto. El señor Wittgenstein. Correcto, el señor Wittgenstein. La última, 5. A ver, ¿tú qué dices?
A ver, profesor. Dice, para Kuhn, la ciencia extraordinaria es la fase en la cual una teoría científica está vigente. Falso. En la ciencia extraordinaria ninguna teoría está vigente. En la ciencia extraordinaria el paradigma no sabe qué ocurre. La uno es falso. Dos, para Popper la falsación es una teoría, de una teoría consiste en tratar de encontrar un contraejemplo. O sea, la falsación es verdadera la dos. De acuerdo con Wittgenstein, solo las proposiciones metafísicas son verdaderas, o sea, solo las que hablen de Dios, solo las que hablen del alma son verdaderas. Falso. La respuesta es solo dos en las cinco. Esa es la respuesta. Solo dos. ¿Ok, chicos? Bueno, chicos, buen inicio de semana. Cuídense mucho, los dejo para que descansen. Permiso, un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho, chicos y señoritas. Hasta luego. Nos vemos. Cuídate, Fran, cuídate, María.